Un tema súper importante, lo anticipamos antes de irnos a comerciales porque hoy efectivamente es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Muchos no tenemos el real conocimiento de lo que es este síndrome, cómo debemos relacionarnos muchas veces y definitivamente entender bien de qué se trata. Ese es uno de los objetivos del Día Internacional. Estamos con Camila Castellón, ella es terapeuta ocupacional de la Clínica Metz, quien nos va a ayudar. Para quien quiero pedir un fuerte aplauso. ¿Cómo estás, Camila? Adelante, hola, Camila. Sí, muy bien. Bien, gracias. Camila, Bienvenida. ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Ah? ¿Qué tal, Hola. Camila? Le voy a ¿Cómo estás? presentar ahí a Bien, Lisette. gracias. Lisette, paso para usted. Exacto. Oye, Hola. para abrir la conversación, Permiso. y yo creo que hay mucha ignorancia en relación a esto y me declaro parte de ese grupo, me gustaría saber bien que nos definieras qué es lo que es el síndrome de Asperger. Ya. El síndrome de Asperger es un tipo del trastorno del espectro autista. ¿Ya? En el espectro tenemos varios tipos de trastornos y dentro de eso está el síndrome de Asperger. Ok. Entonces, las personas, los niños, jóvenes, adultos que tengan síndrome de Asperger tienen que cumplir con ciertas características para estar dentro de este diagnóstico. ¿Qué tipo de ¿Ya? características? Entonces, lo primero es que tienen dificultades con la interacción social, ¿ya? Tienen dificultades principalmente con la expresión no verbal, ¿ya? ¿Ya? Son personas ¿En qué sentido? que no van a usar... De partida, ¿Les cuesta comunicarse verbalmente? así es, ¿Sí? les cuesta el contacto visual. ¿Al contacto ¿ya? visual también? Tienen dificultades con la gestualidad facial, ¿O ¿ya? sea, en la interpretación o en usarlo? En usarla, ¿ya? O sea, podríamos deducir que es más bien que son retraídos o que son de alguna manera el problema social no tiene que ver con que sean confrontacionales o que yo en el fondo tenga problemas contigo por ser directo o por pelearnos, sino que más bien por tal vez... Más timidez, ¿no? Más timidez. Se podría ver como un niño más retraído, un joven más retraído, ya que es como que le cuesta entender la talla, ya le cuesta entender el doble sentido, entonces va a costar tener un feedback en la conversación, ya va a costar leerte. Ya, entonces si tú estás triste y estás manifestando corporalmente que estás triste y estás hablando de algo, le va a costar darse cuenta, ¿ya? Esa es una de las características que tienen. Y otra de las características importantes del síndrome de Asperger es que tienen conductas estereotipadas que son un poco reiterativas. ¿En qué? ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta eso? Entonces, por ejemplo, los niños van a tener la obsesión de jugar con ciertos juguetes. Ya les va a gustar clasificar, por ejemplo, los autos, les van a gustar los dinosaurios, les van a gustar los planetas y se van a hacer expertos en el conocimiento de los dinosaurios, de los planetas, de su interés, ¿ya? Son muy inteligentes, entonces. Sí. A nivel cognitivo es como cualquier persona normal, no Ya. está alterado el sistema cognitivo. Solo que ¿ya? están enfocados en determinadas cosas. Tienen su interés muy restringido. Ya. Entonces, si a ellos les gustan los planetas y a ti no te gustan los planetas, no van a hablar contigo porque a ti no te interesan los planetas. Perfecto. Y ellos van a ser expertos en planetas. Así es. ¿Ya? Entonces, dime. Y en las relaciones interpersonales, por ejemplo, ¿les cuesta ser amigos? Tienen dificultades por esto mismo, porque uno, como sus intereses son limitados y el leerte les cuesta, les va a costar tener una comunicación, como actuar como cotidianamente, ¿ya? Entonces, ahora, algo que es importante que hay que saber del síndrome de Asperger, que hay muchas personas que son más retraídas, que tienen intereses más limitados y que no necesariamente van a tener síndrome de Asperger. Cuando hay, dale. Cuando hay síndrome de Asperger, cuando se está viendo interferida su desempeño a nivel educacional, a nivel laboral, a nivel social. Ya, o sea, les cuesta, por ejemplo, hacer actividades grupales en el colegio, ¿ya? O generar como actividades más abstractas a nivel de trabajo, ¿ya? ¿A partir de qué edad puedo darme cuenta de que tal vez mi hijo tiene síndrome de Asperger? En general, la importancia de la detección, ojalá sea lo más temprano posible, ¿ya? Cuesta, ¿ya? En general, uno tiene que empezar a comparar a los niños con otros niños para darse cuenta. Entonces, en general, cuando entran al sistema educativo, es la primera
alarma. Es para... Sí, porque las educadoras son las que constantemente están viendo cómo se van dando los hitos del Tienen cómo desarrollo. comparar porque han visto muchos niños también. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, si, no sé, una persona tiene varios sobrinos que han visto cómo han sido sus hitos del desarrollo o tienen varios hijos, que hay ciertas cosas que les van a ir llamando la atención y una principal de esas es el contacto visual, como que no son muy afectivos. Es que eso te voy a decir porque existe... Voy a decir el mito, porque no sé si es que esto es así clínicamente, pero existe el mito de que de repente son personas más apáticas, un poco más, comillas, pesadas, que son demasiado directos incluso también para decir las cosas justamente... Como que no tienen filtro. Claro, pero es que quizá en alusión a lo que tú decías también de no incorporar la corporalidad para poder expresarse. Son más concretos. Sí. ¿Ya? O sea, no te van a decir algo, no van a andar con rodeos para decirte algo. Van a ir y te lo van a decir. Me gusta esto, no me gusta. Pero por lo mismo, yo aquí experiencia personal de un caso cercano, por lo mismo también cuesta identificarlo y de repente termina uno identificándolo en edades muy adultas porque por lo mismo uno dice, ya, filo, es un poco más... Es su personalidad, pesado, es su claro, personalidad, es es su muy personalidad. directo, entonces de repente, pero su personalidad es así y no necesariamente se lo entiende como síndrome de Asperger. Claro. Cuesta diagnosticarlo por lo mismo, ¿no? Cuesta diagnosticarlo, hay que hacer una evaluación constante. Desde terapia ocupacional nosotros evaluamos el síndrome de Asperger y hay que ver cómo es el impacto que están teniendo a nivel educativo. Debe tener grados también, ¿o no? ¿O es blanco-negro? No es blanco-negro. Lo que pasa es que, como todas las personas, tenemos cualidades. Entonces, hay cosas que van a estar más afectadas que otras y según eso se va a ir trabajando. ¿Qué tratamiento o qué trabajo se puede realizar para una persona que ya ha sido diagnosticada con Asperger? A ver, lo primero es el diagnóstico que pasen por un neurólogo o un neuropsiquiatra, ¿ya? Y luego van a ser derivados al tratamiento de rehabilitación. En terapia ocupacional partimos la evaluación, que es súper importante, que es con los padres, hacerle una entrevista a los padres y ver cómo han sido los hitos del desarrollo que han tenido los primeros años de vida. Si me llega un niño de 5 años, yo tengo que saber cómo era su historia el primer mes, a los 6 meses, a los 3 años. O sea, tengo que saber esta historia. Y no solamente si caminó, si habló, si controló esfínter, sino cómo era su contacto, su relación, si tenía sonrisa social, si buscaba a la mamá cuando lloraba. Camila. ¿Puede haber un componente genético? Perdón, te interrumpí. Sí, no, por ¿Puede favor. haber un componente genético, es decir, algo que sea hereditario, que esté el gen, por decirlo de alguna manera? que No pueda hay pasar algo su como familia? 100% estudiado respecto a cuáles son como las características por qué se va a dar el síndrome de Asperger. ¿Y los tratamientos son en base a medicamentos o son en base a reforzar ciertas habilidades sociales para que el día de mañana logre tener herramientas para que finalmente defenderse y fluya nomás en todos los ámbitos sociales, colegio, posteriormente en la pega? Depende. El tratamiento de eso va a ser determinado por el neurólogo o el neuropsiquiatra. En terapia ocupacional se hace tratamiento dependiendo del área que se vea afectada en la evaluación. ¿Ya? Un área que en general está bien afectada o que se encuentra bien involucrada es el área sensorial. Son niños que están constantemente sintiendo mucho estímulo o al revés, están buscando mucho estímulo. Entonces lo que uno hace es entregar desde el juego herramientas para que el niño logre modular. O sea, si siente mucho la ropa y le incomoda la ropa, se le va a enseñar a través del juego que vaya teniendo texturas y eso va a permitir que esté menos incómodo con la ropa. Sea un poco más tolerante. Claro, si es más tolerante, al estar contigo va a poder prestarte mayor atención. O sea, vamos como aislando las distintas problemáticas que tienen y eso va a permitir que vaya desarrollando diferentes habilidades. Se dice, aquí no sé si es parte del mito pero que ponte tú, Lionel Messi tiene Asperger. Eso se comenta ¿No es hace cierto? mucho. ¿Qué podrías sí. decirnos tú de eso? Porque uno también podría asociar como el ser un deportista de alto rendimiento y la presión que eso genera en términos sociales. O sea, como que yo creo que hay que estar como muy preparado psicológicamente para enfrentar una presión tanto de ser un ídolo en la selección argentina o en el Barcelona. Y justamente lo que nos estás explicando como de las principales características de este síndrome es que socialmente es lo más complicado. O sea, como que es un poco se aíslan o... Claro. Yo creo que a lo mejor él es una persona un poco más retraída. ¿Ya? No sé cómo será mucho su vida social, Ajá. la verdad. Por lo que te preguntaba a lo mejor, Lisetti, porque en términos de grados o si es blanco o negro el tema del síndrome de Asperger. O sea, es como todas las personas, o sea, vamos a poder ir desarrollando habilidades. Ajá. Y al final, con el largo de la vida, uno no nace sabiendo. Claro. Ya, entonces uno va a tener que ir adquiriendo ciertas habilidades con la vida. Pero cuando lo van trabajando y van adquiriendo estas características y las
las vas controlando. En un futuro, cuando son adultos, ya podemos decir que lo controlan tanto que incluso no nos daríamos cuenta. ¿O no? Siempre van a tener algún rasgo que conservan. Eso yo creo que depende de la mirada. Ya, a mí me pasa que yo, como soy terapeuta, de repente estoy conversando con alguien o me aparece alguien a atender, no sé, estoy atendiendo a la mamá y me llama la atención el joven. Y viene la pregunta, como, tendrá, no sé, cómo fue su historia, no sé qué, como para no llegar y decir, tiene síndrome de Asperger. Pero pueden desarrollarse en una sociedad. Sí, pueden tener su trabajo, pueden estudiar. O sea, puede pasar totalmente piola y de repente no se dan ni cuenta ellos mismos que tienen este síndrome. Claro, yo creo que saben sí que se tienen nota. algo ellos mismos, porque les cuesta interactuar, o sea, es una persona que es un niño que puede sufrir de bullying, por ejemplo. ¿Ya? Claro. ¿Por qué? Porque no va a ser el niño que va a estar jugando a la pelota. Todos los compañeros van a estar haciendo una actividad y a lo mejor él va a estar metido en su actividad. Claro, en su mundo. Entonces, eso sí le puede generar un poco de controversia. Nosotros en Jingo trabajamos mucho tiempo con un compañero de nosotros, tenía síndrome de Yo creo que varios tenían algunos síndromes. y no es broma, no, pero finalmente, claro, te permite tener una pega. Lo más que él, había momentos en los cuales se metía en lo que a él le interesaba y obviamente dejaba de prestarte tanta atención. Tampoco como... No era que... No, era algo... Como que de repente se iba a la luna, como que... Claro, pero su como, mundo. como en el fondo en el tema que a él le llama la atención y todo, y si tú no logras entrar en ese momento cuando él quiere hablar de ese tema, que pueden ser, por ejemplo, en este caso, inversiones. Entonces tú no te metías en la onda de las inversiones, como que te dejaba prestar atención, pero era como lo único que tú podías decir, oye, chuta, que lo tiene podía algo. hacer distinto a mí. Claro. No, o- Pero En el sí. resto era... no, Al absolutamente final, normal, súper inteligente. en lo que se busca es que las personas logren comprender que son personas, ¿ya? Que tienen ciertas características que les van a hacer distintos en cierta forma, pero somos personas igual al final. Uno también tiene que ser tolerante Ajá. en conocer a la persona, Claro. y que si esa persona no me entiende el lenguaje figurado, no le voy a tirar una talla. Claro, porque la toma literal. Claro, o porque no se va a generar esta reciprocidad. En base a eso, ¿cómo debemos también nosotros enfrentarnos a un compañero, a un amigo, a un pariente que tenga síndrome de Asperger? Yo creo que es súper importante la educación de los contextos. Nosotros como profesionales de rehabilitación creo que jugamos un rol fundamental ahí. Nosotros trabajamos en Clínica Med con la familia, ya directamente, y particularmente yo voy a las instituciones educativas cuando me toca ver a los niños y veo cuáles son las problemáticas que se están viendo y se les entregan los apoyos, ¿ya? Entonces se deja de ver al niño como un problema, ¿ya? Sino que se le entregan las herramientas para que ellos logren incorporarlo de una manera adecuada y que el niño pueda sentirse satisfactoriamente agradado con la participación. Ajá. Oye, ¿y sería importante, por ejemplo, incluir en los colegios como charlas como educacionales como para enseñarle a los papás, para estas personas que no tienen el síndrome? Porque muchas veces, a mí me pasa, yo vengo del sur y en el sur no se da mucho de que como el tema de los psicólogos, Claro. todo esto, entonces Claro. como que, Cuesta más. ¿qué pasa con el bullying en el colegio? Porque si hay un niño que sufre de síndrome, el resto lo va a molestar y el papá no le enseñan a su hijo que hay personas que son distintas. Claro. Entonces, Sí. igual es importante a lo mejor, no sé, que nos dices tú de poder ir insertando en los colegios este tipo de charlas, principalmente para los papás, porque Sí, sí. los Educar a los papás padres tienen la también. responsabilidad de enseñarle a su hijo que hay personas que son distintas y que en realidad todos tenemos un espacio Y en este no, mundo. y ojo, no finalmente. solamente con el síndrome de Asperger, sino con mi compañerito que a lo mejor puede tener alguna lesión, puede ser discapacitado en otro aspecto, y uno también tener la educación de incorporarlo, de hacerlo tema de parte de cultura tu y grupo, ¿no es No cierto? es integral. Creo que es importante, creo que igual se está haciendo. Y hay muchos colegios que tienen PIE, que es el programa de integración escolar, que está a cargo de terapeutas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, y que se encargan de entregarles las herramientas en el sistema educativo ¿Pero mismo. eso al alumno Al o a los alumno, papás? pero también tienen contacto con los apoderados. Entonces, creo que sí es importante como tener charlas, como dices tú, y eso debería ser como a nivel macro, a nivel de todos los colegios, donde se hablen de que al final que somos personas y que todos tenemos el derecho de participar en la... Yo tengo una duda. En el caso del Asperger, al ser un síndrome, pero ¿uno nace con este síndrome o puede desarrollarlo? Te invento. Tuviste un episodio traumático en tu vida y tu personalidad En general, o adoptarlo de alguna forma, no sé. En general, ¿Uno nace así? como que nace.
Ya es un síndrome porque tiene ciertas características, no es como que a ver, si sufre un golpe y adquiere ciertas características, probablemente, no sé, tuve un TEC, tuve otro tipo de trastorno. Pero en general el síndrome de Asperger se va desarrollando y hay que ir pesquisándolo. Oye, Camila Castellón, un aplauso gigante para ti. Ella es terapeuta ocupacional de la clínica MEX, que hoy día en el Día Internacional del Síndrome de Asperger nos vino a dar ciertas directrices para entender mucho más y para efectivamente que la incorporación social de nosotros para ellos y de ellos para nosotros sea lo mejor y la más fluida posible.